Bueno, bienvenidos a la segunda clase de nuestra asignatura de química. Esta pues es la segunda sesión de los principios de esta asignatura. Recordemos que esta asignatura, ¿cómo la vamos a calificar? Esta asignatura la vamos a calificar pues a través también de un experimento que cada uno pues se le asigna, y pues la intención es que ese experimento tiene que ver con algún principio de química y pues yo lo pueda explicar, y todo pues va a ser con temas de sustancias que sean fácilmente conseguibles en un hogar, experimentos del tipo casero, pero la intención es que pues la química, como vamos a ver hoy, pues se puede explicar con muchas cosas de las que nosotros vemos en nuestro día a día. En nuestra anterior sesión hablábamos de que pues la química estudia dos cosas fundamentalmente, la materia y la energía. Entonces, en la materia hay una clasificación, yo diría que en cuatro grandes grupos. Entonces está lo que son las mezclas heterogéneas, las mezclas homogéneas y las sustancias puras, que se dividen en elementos y compuestos. ¿Sí? O sea, hay unas cosas que son elementos, otra cosa que son compuestos químicos. Entonces, vamos a ver como algunos ejemplos. Entonces, ¿qué significa para Karen que una mezcla sea heterogénea? ¿O cómo sabe si algo que, observando, cómo sabría que algo es heterogéneo o es homogéneo? ¿Cómo harías para saber eso? Pues, profe, pues el, eso hay varias. Bueno, ahí no te escuché. Entonces, algo que se parezca también a la ensalada de frutas, Brian, que nosotros vemos en la vida diaria, y que se puede considerar una mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Donde todos los componentes, pues, digamos, se nota que no están unidos. O sea, no hay, aquí hay pues, se nota el tomate, el pepino, están mezclados, pero es una mezcla que los logra diferenciar. ¿Qué otra mezcla de la vida diaria se parece a esta, Brian? Pues puede ser, también puede ser, o sea, algo de referencia igual a la verdura, sí, Sí, por o ejemplo, que lo vemos en el almuerzo. Cuando nosotros nos sirven en el almuerzo, de pronto viene eso. pues, el arroz y la papita y la... Bueno, el arroz es uno solo, la papa es una sola. Sí, y que De suele pronto puede ser, por mezclarle, ¿no? ejemplo, una El sopa. frijoles, frijoles. Frijoles con carne. Entonces está separado el frijol de la carne, listo. Bueno, Frijol con poniéndole ahí la pezuña y comida está paisa. diferenciada. Me encanta la comida paisa. Ah, bueno. Un ejemplo podría ser también la sopa. Sí, Entonces, la sopa, porque la sopa lleva verduras, lleva todo. lleva verduras y yo logro distinguir, o sea, no se mezclan totalmente. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de mezclas heterogéneas, donde no están mezcladas las cosas. Aquí vemos, está separada la moneda del agua, el agua del aceite, el agua de la arena. Entonces, estos son ejemplos. Olver, ¿qué es una mezcla ya no heterogénea, sino homogénea? De algo que veamos del día a día. De mezcla homogénea es que parece que fueran una sola sustancia, pero en realidad son varias. Entonces aquí sale solución de sal en agua, un perfume que es una mezcla de varias sustancias aromáticas, y al final pues dan la esencia, pero eso es varias sustancias, no es una sola. Una solución también de azúcar en agua, el acero también es una mezcla homogénea. Y una bebida carbonatada puede ser, por ejemplo, chocolate. agua carbonatada.
¿Cuál? El chocolate. Chocolate, bueno, chocolate con leche, ¿no? Entonces, ahí hay varias sustancias mezcladas, pero eso finalmente es homogéneo. El café con leche. El café con leche tiene café, azúcar, leche, y pues si yo lo logro y lo bato bien, pues al final va a quedar una mezcla homogénea. Sí, esos pueden ser ejemplos. Ya pues, por ejemplo, miren esto. Esto no es una sola sustancia. Esto son muchas sustancias, un cuaderno. Entonces esto es una mezcla homogénea porque parece que fuera una sola sustancia, pero no, esto hay plástico, hay papel, hay otros elementos ahí, y todos esos elementos están perfectamente combinados que parece que fueran uno solo. Entonces eso es parte de las mezclas homogéneas. Entonces, digamos, todo lo que nosotros vemos está dentro de, como les decía, 4 clasificaciones. O es una mezcla heterogénea, o sea, está perfectamente separado y puedo distinguir los componentes, como los que vemos ahí arriba. Una mezcla homogénea, que todo parece que fuera una sola sustancia, pero lo que hay es una mezcla de varias sustancias. Y aquí tenemos lo que son las sustancias puras. Entonces, en las sustancias puras nosotros, por ejemplo, tenemos el helio de las bombas de helio, el neón de las luces de neón, el oxígeno que se utiliza pues ahorita bastante con el tema del COVID, que es el que está en tanques y se lo suministra a una persona para que le ayudan en la respiración. Este tanque por dentro tiene oxígeno que le sirve a la persona para respirar. Este de acá es yodo y este de arriba es flúor, aunque pues estos son sobre todo fluoruros, entonces esto sería más un compuesto, pero digamos que yo puedo tener algunas que tengan flúor puro, y digamos que la cuestión es que hay, estos son elementos de la tabla periódica. La tabla periódica tiene 130 elementos. La mayoría de ellos no están totalmente puros. Estos de acá son casi de los únicos que están totalmente puros. El helio y el neón, porque son unos compuestos que se llaman gases nobles, que digamos que la intención es que ellos tienen, o sea, están completos en sí mismos, porque digamos que la unión de elementos obedece a una ley química que se llama la ley del octeto, que es los electrones que tienen en la capa de valencia, y esos electrones en la capa de valencia, los átomos que pertenecen al grupo 8 o al grupo de los gases nobles, ellos tienen esos electrones completos en su último estado de valencia, o sea, ellos no necesitan combinarse con nadie, por eso se llaman efecto, por eso se llaman gases nobles, porque no se combinan con nadie. Entonces, esos son los que comúnmente se encuentran en estado puro en la naturaleza, porque no necesitan combinarse. Y pues hay algunos como estos, o sea, el oxígeno que nosotros tenemos en los tanques, pues eso toca fabricarlo en empresas que hacen ese tipo de gases, y son los que hacen esas balas de oxígeno. No es que, o sea, digamos que yo tengo que hacer un proceso de separación para finalmente obtener oxígeno puro, ¿no? Y normalmente pues nosotros lo que hacemos es que respiramos, el aire que nosotros respiramos es 79% nitrógeno. O sea, nosotros yo respiro y estoy respirando nitrógeno, lo que pasa es que el nitrógeno es un gas inerte, no pasa nada. Y el 21% de lo que yo respiro es oxígeno, y también hay un 1% de gases diversos, o sea, hay CO2, hay agua, el aire tiene también partículas de agua, vapor de agua. Entonces, todo esto pues hace parte de pues, digamos, el aire, o sea, lo que yo conozco como aire. Ya para obtener oxígeno, pues la intención es separarlo lo puedo separar de aire, lo puedo separar de agua, y al final pues envasarlo y tenerlo puro para disponerlo, por ejemplo, como se va a hacer en este tanque, y esto irá pues para una persona que necesita respirar, esto para ayudar a respirar. Entonces estos son compuestos, o sea, estos son elementos que significa sustancias puras. Entonces dentro de las mezclas pues hay homogéneas y heterogéneas, y dentro de los compuestos, o sea, dentro de las sustancias puras, hay elementos que son propios de la tabla periódica, como los que vemos aquí arriba,
O también hay compuestos que los compuestos obedecen a fórmulas químicas. Entonces tengo el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una sal que combina carbono, oxígeno y sodio. Y eso tiene una fórmula química. O sea, todo lo que tenga fórmula química conocida y que pues tenga una determinada concentración. Por ejemplo, el límpido que nosotros utilizamos en la casa es un producto, o sea, es un compuesto químico, que es hipoclorito de sodio. Entonces, todo eso, el ácido muriático, que es ácido clorhídrico, pues, con una determinada concentración. La cal viva, que es hidróxido de calcio, que se utiliza pues para hacer también soluciones. La sal es NaCl, la fórmula es una molécula de sodio, un átomo de sodio, un átomo de cloro, y al final eso unido forma la molécula NaCl, que forma la sal que nosotros consumimos todos los días y le añadimos a los alimentos. La leche de magnesia también es un compuesto químico. Esto de acá es azúcar. Esto de acá es mármol. El mármol es carbonato de calcio. Y este es carbonato de sodio. Carbonato de sodio. Entonces, que forma el yeso. Entonces, en realidad, pues, compuestos químicos hay muchos y obviamente se utilizan muchísimo. Y la intención es que yo identifico que no es una mezcla, sino es un compuesto, es porque tiene una fórmula química. O sea, porque esto tiene tiene combinados unos determinados elementos en unas determinadas proporciones que son la fórmula química. Entonces, las fórmulas químicas tienen una identificación de la combinación, o sea, cómo están combinados o en qué proporción están combinados los elementos químicos y al final eso forma el compuesto. Entonces, por ejemplo, yo sé que el azúcar es glucosa y la glucosa es, en términos químicos, es esto de acá. Es C6H12O6. Significa que tiene 6 átomos o sea, tiene una proporción de 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces eso tiene una fórmula química. Esta de aquí entonces ya dijimos que es Na y Cl. Una fórmula, un átomo de sodio por un átomo de cloro, esa es la proporción. Y así cada uno de estos tiene una fórmula química. Este de acá es carbonato de calcio, que es CaOH, y eso es una cosa que se llama, hidróxido de calcio, hidróxido de calcio. Y esto es CaOH y este viene por 2. O sea, hay 2 moléculas de OH por cada átomo de calcio. O hay 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de calcio, porque este paréntesis está multiplicando lo que hay aquí por dentro. Entonces, pues digamos que esto hace parte de cómo tenemos, o sea, la forma como yo diferencio una mezcla de un compuesto es porque las mezclas pues no tienen una fórmula definida como veíamos acá, y estas sí tienen una fórmula química definida, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Aquí vemos como la diferenciación, y pues los elementos se clasifican en metales, no metales. Básicamente la tabla periódica los divide así: metales y no metales. Se representan por símbolos. Los compuestos pues están formados por varios elementos, ¿sí? Y yo de un compuesto puedo obtener también sustancias simples, o sea, puedo obtener elementos, ¿no?, de un determinado compuesto. O sea, yo por ejemplo del agua puedo separar el hidrógeno y puedo separar el oxígeno, porque el agua es, acordémonos la fórmula del agua, el agua es así, tiene H2O, significa que hay
dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, ¿sí? Entonces esa es la fórmula química del agua. Entonces yo de ahí puedo separar hidrógeno y puedo separar oxígeno. Entonces eso hace parte pues de este cuadro. Entonces son 4 posibilidades, o sea, que sea una mezcla homogénea, que sea una mezcla heterogénea, que sea un elemento de la tabla periódica o que sea un compuesto, tenga una fórmula química. Esa es la fórmula de distinguir, pues la forma de distinguir la materia dentro de pues, lo que es la química. Y pues esto, como les también alcancé de pronto a hablar con ustedes, es que pues la parte de la esencia de la química pues es precisamente la separación de mezclas. O sea, las mezclas como pueden ser de distintos tipos, se pueden combinar sólidos con líquidos, sólidos con sólidos, sólidos con gases, etcétera. Entonces, pues parte de lo que hace la química a veces es separarlos. Procesos de separación normales que nosotros tenemos es, por ejemplo, que yo tengo jugo de caña y quiero obtener aguardiente. Pues entonces yo lo que hago es el jugo de caña lo caliento, produzco vapor, ese vapor va a ser alcohol y después ese alcohol yo lo que hago es condensarlo porque está en estado, o sea, el alcohol tiene un punto de ebullición pues mucho más bajo que el agua, entonces él va a estar en ebullición a una temperatura inferior a la del agua, y como él se evapora de primeras, entonces en ese proceso de evaporación hago una condensación para finalmente obtener el alcohol. Entonces ese es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en minería, cuando yo tengo oro, pues el oro está mezclado con otros sólidos, entonces yo comienzo a hacer procesos de pronto de decantación, de filtración, se hace un aglomerado con mercurio, después se hace un proceso pues de evaporación del mercurio para finalmente obtener el oro puro. Y ese oro puro pues es el que finalmente tiene un valor y tiene una apreciación por parte del mercado. Entonces, digamos que la minería pues consiste en eso, ¿no? En hacer distintos procesos de separación para finalmente obtener el producto puro que yo necesito, que en este caso puede ser el mineral que estoy buscando, el oro, por ejemplo, la plata, etcétera. ¿Sí? Hay distintos métodos de separación, depende de lo que yo vaya a separar. Entonces existe el tamizaje, que es para separar sólidos. Digamos que yo, por ejemplo, tengo trigo y quiero pues hacer harina, entonces tengo que pasarlo por unos molinos con el objeto de que pues salga pues lo más fino del proceso para que queden, por ejemplo, la cascarilla. Entonces eso le puedo hacer un proceso de separación, lo puedo hacer por tamizaje. Por ejemplo, que yo necesito digamos lo que hace un acueducto. Un acueducto toma agua de una fuente que puede ser un río o una quebrada, y lo que hace es que pues le hace un proceso para o sea, para prácticamente decantar, que se sedimente pues las partes sólidas, lo que pueda haber de arena, si hay piedras pues que se queden las piedras, si hay plásticos que se queden los plásticos. Entonces hace distintos procesos de separación para finalmente obtener el agua que nosotros vamos a consumir, y al final tendrá que hacer un proceso químico también para quitarle las bacterias, que es lo que se llama la cloración. Eso es un proceso de una reacción química donde mata o se actúa sobre las bacterias. Pero entonces en esos procesos está, pues, puede estar también filtración. Puedo utilizar, por ejemplo, yo vi un proceso de filtración, y de hecho existe actualmente en la planta de tratamientos de residuos sólidos en el Carrasco, donde agua que se produce como, o sea, dentro de todas esas
pilas donde se coloca basura, al final eso se genera un líquido, un agua muy contaminada, y esa agua pasa por unos filtros y se filtra con el objeto de purificarla. Es una ultra microfiltración con el objeto de retener pues partículas que puedan causar cualquier daño, y al final eso lo disponen, y es una máquina pues muy compacta que utiliza filtros, y es un método de filtración. La decantación es para separar líquidos que tienen diferentes densidades. La imantación es para separar, por ejemplo, hierro de arena. La destilación es para separar lo que hablábamos, alcohol de agua. Para obtener esencias se utiliza mucho, o sea, digamos, como las esencias son productos, o para obtener un perfume. Entonces yo aquí puedo colocar unas rosas en agua y le hago un proceso de destilación, y lo que voy a obtener es una esencia de rosas, que es el producto aromático que al finalmente destilo, y esto se vuelve un perfume. La cristalización también es un proceso de separación que se hace por llevarlo a bajas temperaturas, ¿sí? La levigación, que es un proceso de separación por densidades, que es pues dejar que se sedimente lo más pesado. Aquí hay un proceso donde se separa arena de agua y acerrín. El acerrín va a flotar, el agua va a quedar en el medio y la arena va a quedar debajo. La cromatografía es un proceso de gases. Hay unas que es de líquidos y hay otra que es de gases. La intención es que la cromatografía se utiliza para identificar sustancias. Eso existe, por ejemplo, en la WIS. Entonces usted le puede llevar, por ejemplo, un determinado compuesto, y entonces le dicen, bueno, este compuesto tiene tanto de carbono, tiene tanto de nitrógeno. Eso se hace por cromatografía. Las muestras de sangre que le hacen a uno para determinar examen se le hacen centrifugación. En la centrifugación va a quedar los sólidos, porque hay unos sólidos que están dentro de la sangre, van a quedar en el fondo, y va a quedar en la parte de arriba el líquido sanguíneo sin partículas sólidas. Aquí vemos el proceso de cristalización. Este es un proceso de evaporación donde se está condensando el vapor. Es un proceso donde tengo que mantener controlada la temperatura, ¿sí? Para que no pues haya después una mezcla. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy separando agua y alcohol? Entonces, esto ocurre lo siguiente. El agua tiene ebullición a 100 grados centígrados. Y el alcohol tiene ebullición aproximadamente a 78 grados centígrados, y este a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí con el calentamiento? ¿Y para qué tengo este termómetro? Para que este termómetro, aquí esto lo activo, muy seguramente será como una activación eléctrica. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: tan pronto este termómetro me marque, digamos, 80 grados centígrados, o marque más de 78, yo sé que ya está haciendo el proceso de ebullición de alcohol, y entonces yo lo que no puedo dejar es que llegue a 100 grados centígrados. Entonces yo, antes de que llegue a 100 grados centígrados, es decir, cuando por ejemplo esté, puede ser, como estoy aquí midiendo la temperatura, y pongamos que aquí me dio 92 grados centígrados. Me dio 92 grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a hacer tan pronto llega a 92 grados centígrados? Lo que voy a hacer es, voy a apagar el calentamiento. ¿Para qué? Para que yo, pues, digamos, no haga que esto llegue a 100 grados centígrados, porque ya se comenzaría a evaporar agua y se comenzaría a combinar agua con alcohol. Entonces yo no quiero eso. Entonces yo necesito es que tan pronto llegue por ahí a 92, apago, de forma que se comience a enfriar, va a comenzar a bajar la temperatura porque no lo voy a seguir calentando,
se va a intercambiar con la temperatura que haya en el ambiente y ya cuando llegue aproximadamente a 78 grados centígrados, entonces vuelvo a prender para que pues se mantenga la temperatura por encima de 78. ¿Por qué por encima de 78? Porque yo por encima de 78 estoy garantizando que está haciendo ebullición todo el alcohol que haya en esta mezcla de agua y alcohol, ¿sí? Este es un montaje que se utiliza para eso. Para eso tiene un termómetro acá, para eso tiene una activación aquí, me imagino, eléctrica de la fuente de calor, para eso está pues este recipiente aquí, ¿no? Entonces, esas son cosas que se pueden hacer ya a nivel de laboratorio y a nivel de control químico de procesos, llamémoslo así. Entonces, esa es la intención. Bueno, a ver, Olver, o no, sí, comencemos por Olver esta vez. Entonces, Olver, mira, aquí hice este es un ejercicio que salió una vez en el IFEX. Entonces, vamos a ver, ¿tú qué dirías? Léeme el ejercicio, Olver. Léamelo. Ahí Allá dice, en el arriba. laboratorio, un estudiante. Ah, ya. Sino que me toca ampliarla porque como yo estoy estudiando por el celular, entonces por eso. Ah, bueno. Entonces me toca leerla muy lento. Dice, el laboratorio, un estudiante quiere determinar el punto de ebullición de 6 sustancias líquidas. Cuenta con un vaso de precipitación. Este es el vaso de precipitado. Sí, el vaso de Y precipitado otro, es un recipiente donde yo puedo poner las seis sustancias líquidas. y otros 5 instrumentos que se muestran con A continuación. y continuación. Entonces tenemos, ¿qué instrumentos hay? La Hay balanza. una balanza, hay un mechero, hay un termómetro, hay una probeta y hay un cronómetro. Sí, señor. Dice así, además del vaso precipitado, que otros instrumentos. Son imprescindibles para que el estudiante pueda realizar el experimento y medir los puntos de ebullición de las 6 sustancias. ¿Cuál crees que se requiere ahí? Si voy a medir punto de ebullición, que es temperatura, ¿tú qué harías? ¿Qué requieres de esas 4 cosas, de esas 5 cosas que hay ahí? Aparte del vaso de precipitado, porque el vaso de precipitado lo voy a utilizar para meter las sustancias. Para meterlo ahí en el vaso. Sí, o sea, aquí voy a meter las sustancias. Pero entonces, ¿qué de estas cosas necesito para medir, o sea, la temperatura de ebullición? O sea, la ebullición, ¿qué es? El punto de ebullición, ¿qué es? Es una temperatura. Entonces, ¿qué de ahí requiero? Solo requiero en realidad 2 cosas de ahí, no más. De El esos 5. mechero. El mechero, obviamente, porque tengo que calentar. ¿Y qué otra cosa? Pues el termómetro. El termómetro, listo. No necesita más. Esto no es porque esto mide volumen, esto no porque mide tiempo y esto no porque mide masa. Yo necesito medir temperatura. Es lo único que necesito. Entonces yo con eso, yo lo que hago es que coloco el termómetro ahí, comienzo a medir y lo que voy a hacer es voy a someter el líquido al mechero y él me va midiendo la temperatura y cuando comienzo, o sea, ¿cómo sé yo que una sustancia hace ebullición? Olver.
¿Cómo identificaría yo eso? ¿Qué hace ebullición? ¿Cómo lo harías? Cualquier sustancia líquida. Te escucho, Oliver. Entonces, Karen, eso ya lo habíamos hablado también. Señor, ¿Cómo identifico que una sustancia líquida está en ebullición? cuando empieza a hervir y a salir las burbujitas. Por burbujas, sí, formación de burbujas, que es formación, o sea, se comienza a formar como un gas. Entonces, cuando detecte eso, pues ahí ya es la temperatura de ebullición. Y ya con eso podría hacer el experimento. Muy bien. Digamos que comienza a aparecer, pues, con todo este tema de la materia, el estudio, o sea, la química le dedica bastante a lo que es los átomos, al estudio de los átomos. Hoy en día, pues los átomos, existe una cosa que se llama la física cuántica y la química cuántica, que tiene que ver con la física y la química relacionada con los átomos, y eso es muy importante. La química de los átomos, pues, tiene que ver como entender cómo es que ellos se combinan, cómo se combinan los elementos, ayuda a entender muchas cosas, ¿sí? Y la física de los átomos, pues también es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, la energía nuclear, pues proviene de ese tema del manejo de los átomos, la producción de energía que se puede generar a través de ellos. Entonces, esto se ha vuelto pues muy, muy importante dentro de lo que es los avances pues hoy en día de la ciencia, ¿no? Los estudios de los átomos. Y lo que se ha encontrado es que pues en esencia son tres componentes, los protones y los neutrones, que son los que dan masa, y los electrones que dan carga eléctrica, pero se han encontrado otros elementos, otros componentes fundamentales del átomo, que son los quarks, que también son fuente de energía, y bueno, una cantidad de cosas que se han comenzado a encontrar pues de tanto estudiarlo, ¿no? Entonces cada vez se profundiza más en el estudio de ellos. Lo básico pues es entender que los electrones no aportan masa, aportan energía eléctrica, aportan carga eléctrica, y los que aportan masa están en el núcleo y son los protones y los neutrones. Y pues esto fue un proceso que en realidad llevó mucho tiempo, y pues es la base fundamental de todo lo que tenemos hoy. O sea, si no hubiéramos descubierto bien cómo funcionan los átomos, pues no podríamos tener lo que tenemos hoy en día en la química. Esto es una gráfica de un átomo. Ahí hay diagramado un átomo, y pues estos son, digamos, estructuras de laboratorio para estudiarlos, haces de luz, rayos de luz, etcétera. Entonces, eso es un experimento donde están tratando de encontrar la imagen de un átomo, y ese puntico que hay aquí es un átomo. Los átomos están formados, son partículas muy pequeñas. Lo que pasa es que, pues, si estamos hablando, o sea, el átomo es de hecho muy pequeño, 10 a la menos 10 metros, pero hay componentes como el quark y el electrón que pues están todavía mucho más pequeños, ¿sí? Entonces, pues digamos que la cuestión es que son partículas muy diminutas, pero al final son la esencia de todo, de nuestros organismos vivos, de todo lo que vemos como materia. Son un componente fundamental, los átomos, ¿sí? Los átomos pues tienen masa, tienen un número atómico, que el número atómico es lo que los identifica. O sea, usted ve la tabla periódica, en la tabla periódica ellos se van organizando
por filas y por columnas, y eso tiene una razón de ser. Entonces, en las filas, usted, en la medida que va avanzando en una fila, va incrementando el número atómico. Entonces, los números atómicos están del 1 al 130, que son más o menos 130, bueno, creo que en este momento son como 135 elementos que se han encontrado y están en la tabla periódica. Eso se llama configuración electrónica. Esto es la configuración que tienen los electrones de un átomo, obedecen a un principio, a este triángulo, y eso hace que yo pueda ubicar dentro de una tabla periódica cualquier átomo dependiendo del número de electrones. Entonces, eso es una particularidad de la tabla periódica. Eso obedece pues a los números de átomos, al número de electrones que tiene. Y esta es como la forma como se agrupan. Entonces aquí están, esa configuración electrónica permite agruparlos. Aquí están los metales que se llaman alcalinotérreos, es decir, que están en la tierra. Estos de aquí pues son en su esencia elementos también metálicos. Aquí está, por ejemplo, el hierro, aquí está el cromo, por aquí está el cromo, el manganeso, todos esos que son muy normales, el zinc, todos esos están por acá. Por aquí ya hay unos que son menos comunes, pero igual están. Y aquí está este bloque que está afuera, que pertenece pues digamos a elementos que son muy poco comunes, pero también aquí están elementos que son los elementos radioactivos. Ahí está el uranio, el plutonio, el neptunio, que son elementos que se utilizan ya para lo que son la energía nuclear y que son muy apreciados por su capacidad de generar energía, y que son o sea, los elementos radioactivos, es decir, ellos por sí mismos producen radioactividad. O sea, algo así como nosotros cuando vemos a Superman es debilitado por una piedra, y pues supuestamente pues la piedra tiene unos efectos, o sea, digamos, igual pasa con estos elementos. O sea, estos elementos producen un efecto sobre los seres humanos de radiación, y esa radiación afecta, que pues ese es el problema de las bombas nucleares, ¿no? Y también de las centrales nucleares, porque digamos que hoy en día se cuestiona que las centrales nucleares pues no son 100% seguras. Está lo de Chernóbil. Hay una serie que les recomiendo que se llama Chernóbil, que es lo del el accidente que hubo en 1986 en esa ciudad rusa, donde prácticamente explotó un reactor nuclear, y pues la radiación impactó todo ese pueblo, cómo ese pueblo se volvió un pueblo fantasma, cómo las personas salieron a mirar porque se veían luces de colores y pensaron que era como un tema de un espectáculo, y todas esas personas murieron por radiación. Entonces es como o sea, que es bastante delicado. Y pues la cuestión es que son elementos que hay acá que tienen esa característica, son poco comunes, pero esa radioactividad finalmente influye en el ser humano. Y aquí están los elementos que son no metálicos, pero que también son fundamentales, porque está el azufre, está el oxígeno, está el carbono. Son elementos que no son metálicos, pero son fundamentales pues para todo, o sea, para todo lo que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que hay en la naturaleza. Entonces todo lo que no metálico se agrupa en este bloque de acá. Eso es así más o menos como está dividida la tabla. Esto tiene también unas propiedades. La tabla tiene una cosa que se llaman las propiedades periódicas. Digamos, los elementos que están hacia este lado son altamente reactivos, los que están hacia este lado no tanto. Tiene que ver como con la capacidad de reaccionar, la capacidad de unirse. También digamos que la intención es que la naturaleza busca hacer la combinación, o sea, lo que yo les decía. Estos elementos de acá, por ejemplo, les hacen falta, o sea, tienen poquitos electrones en las últimas capas o sea, poquitos electrones en sus últimas capas. Y ellos en realidad necesitan liberarse de esos electrones, entregarse los elementos que hay por este lado, que les hace falta solo 1 o 2 electrones o 3 electrones, y ellos están dispuestos a recibirlo, y entonces existe el intercambio, y ese es un principio para formar compuestos químicos. De la tabla periódica me sirve para muchas cosas, como por ejemplo para esas,
para identificar qué elementos tienden a unirse, porque pues digamos tienen afinidad para unirse, porque pues a los elementos que hay acá les interesa entregar electrones y a los que hay aquí les interesa recibirlos. Y eso pues es un fenómeno que por los que ocurren las reacciones químicas o la unión de compuestos, de elementos químicos, muy común. Y pues son las famosas reacciones también, unas reacciones que pues ocurren para que esos fenómenos se produzcan, que son las reacciones de óxido-reducción, se llaman así, reacciones de óxido-reducción, porque hay unos elementos que se oxidan y otros que se reducen. Y pues a eso es parte de la química que tiene que ver con la tabla periódica. Aquí dentro de lo que tiene que ver también con tabla periódica, comenzamos a ver que hay algunas cosas, o sea, ¿para qué me sirve la tabla periódica? También para entender que cada sustancia tiene unas propiedades específicas, tiene unas propiedades que, como dijimos, son independientes del tipo de sustancia, es decir, 1 kilo de oxígeno es igual a 1 kilo de nitrógeno, o es igual a 1 kilo de sodio o de cualquier elemento. No es, o sea, digamos, el kilo es una unidad general, se llaman propiedades extrínsecas o generales, y ya, digamos, la densidad del oxígeno sí es diferente a la densidad del nitrógeno, es diferente, sí, entonces ya ahí eso cambia, y eso se deriva, pues, o sea, entender la tabla periódica es también entender que cada elemento tiene sus propias características y tiene sus propios usos, y eso es muy importante. Entonces aquí hay distintos elementos, está el helio, está el carbón, está el cobre, está el cromo, está el nitrógeno, este es azufre, este es fósforo. O sea, aquí hay diversos elementos, ¿sí? Aquí está como les decía, lo que más hay en la naturaleza es hidrógeno, que es el componente de las estrellas. ¿Tú me ibas a decir, Brian? Sí, que lo abandono. Ah, bueno. Listo. Tienes que marchar. Bueno, entonces estamos en contacto. Yo ahora más tarde pues envío los links para que tengan las memorias de la clase. Listo. Listo, profe. Entonces te agradezco. ¿Listo? Y ya el domingo conmigo, entonces culminamos. Ya te mando lo último que me mande. Listo. Aquí, por ejemplo, esta es una beta de una mina de oro. Sí. Entonces aquí vemos cómo se forma la beta, de ahí se extrae oro, está por ejemplo el sodio, sodio, estos son metales preciosos como platino, aquí hay platino, paladio, ¿sí? Que se convierten en materiales preciosos y muy valorados, ¿sí? Entonces todos estos son elementos de la tabla periódica que yo puedo pues comenzar a entenderlos desde el punto de vista de la tabla periódica. O sea, la tabla periódica me sirve para identificar eso, ¿no? Y pues muchos se encuentran en la naturaleza, obviamente pues algunos están combinados y pues toca separarlos, y pues esa es la esencia de lo que estamos viendo, de los procesos allá que estamos viendo de la separación de sustancias. Algunos toca por medios químicos, otros se pueden por medios físicos. Dentro de pues lo que también hace parte de la química, pues tenemos las soluciones. ¿Las soluciones qué son? Las soluciones son mezclas homogéneas, que son mezclas de sustancias que parece que fueron una sola, pero en realidad son, o sea, tienen distintos tipos de sustancias unidas. Entonces ahí tenemos varios tipos de soluciones. O sea, yo por ejemplo puedo obtener solución entre sólido y sólido, eso se llama una aleación. Es decir, por ejemplo, el bronce es una aleación. Un sólido líquido puede ser la amalgama. El oro-mercurio es una mezcla de un sólido con un líquido y forma una amalgama que después hay que separar. Un sólido gas puede ser una bolsa de naftalina.
es una mezcla de sólido y gas, que es lo que a veces se utiliza para que no coja mal olor la ropa, y entonces eso lo utilizaba mucho antiguamente para los closets. Una mezcla líquido sólido pues es agua y sal. Este de aquí es el disolvente, este de acá es el soluto. Una mezcla líquido es vinagre, ácido acético y agua. Líquido gas, una bebida gaseosa, por ejemplo, es agua con saborizantes, colorantes, etcétera, y dióxido de carbono. Mezcla gas sólido. Entonces aquí vemos un gas ligero que tiene paladio y hidrógeno. Gas líquido, el aire y el agua. O sea, la humedad del aire. O sea, nosotros tenemos en estos momentos aire, pero ese aire tiene una humedad y eso es una mezcla de aire con agua. Y mezcla gas-gas, que puede ser el aire, que es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Nitrógeno en un 79, oxígeno en un 21 y un porcentaje pequeño de otros gases. Aquí vemos otra cosa que tienen las soluciones, que las soluciones tienen niveles. Es decir, yo puedo tener una solución diluida que es, por ejemplo, yo tengo 1 litro de agua y le añado media cucharadita de sal. Entonces es una solución que es diluida. Si yo ya le agrego 2 cucharadas de sal, pues ya comienza a ser una solución más concentrada y yo la voy a probar y pues voy a sentir el sabor de la sal. Llegará un momento en que le añado tanta sal que él va a lograr un punto que se llama la saturación, o sea, hasta ahí va a aguantar sal. Y ya después de eso comienza a existir una sobresaturación. ¿Qué es una sobresaturación? O sea, es decir, que comienzo yo a añadir sal, tiene tanta sal que comienzo yo a añadir sal y ya la sal no se disuelve sino se va para el fondo. Entonces eso se llama sobresaturación. Esos son los niveles de las soluciones. Las soluciones también tienen concentraciones. Entonces en las concentraciones que tenemos, por ejemplo, concentraciones peso a peso, masa a masa, masa a volumen. Digamos que eso se utiliza mucho para procesos. Tú me dijiste que trabajaste con piscinas o con acueductos, algo así. Oliver. Señor. ¿Tú trabajaste alguna vez con una planta de aguas o algo así? No, señor. No, señor. Yo lo que he entendí trabajado fue poniendo la tubería de gasoductos, pero no más. Bueno. Entonces, por ejemplo, sí, en un acueducto yo tengo que dosificar, por ejemplo, sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio lo que hace es que partículas, o sea, porque de todos modos en una quebrada o un río, pues puede haber materia orgánica. Puede haber materia orgánica de animales, materia orgánica de un caño de una finca, etcétera. Y al final eso viene dentro del agua. Entonces, lo que hace el sulfato de aluminio es que arma flux o une partículas de materia orgánica a ese sulfato de aluminio y genera genera como unas bolitas que se llaman flux, y esos flux se pueden sedimentar. Entonces el objetivo pues de un acueducto pues es sedimentar esa materia orgánica, producir los flux para que después se sedimenten, caigan por peso y así yo logre purificar el agua de materia orgánica que pueda llegar a causar una contaminación. Entonces eso está en estado, el sulfato está en estado sólido. Entonces yo tengo que añadirlo en determinada cantidad para que quede a una determinada concentración, porque pues eso hay pues unas consideraciones técnicas que debo hacerlo pues en determinada concentración. Entonces eso se hace, eso es un tipo de solución en la que yo comienzo a controlar la cantidad, por ejemplo, de masa que yo añado por litro de agua, por ejemplo. Y entonces eso es lo que permite pues las soluciones, que yo pueda controlar la cantidad de masa por volumen, la cantidad de volumen por volumen. ¿Qué días estuvimos haciendo con todo este tema del protocolo de bioseguridad?
digamos que una empresa compró hipoclorito concentrado al 20%. Entonces, pues tocaba hacer unas diluciones. ¿Qué es hacer una dilución? Pues coger una parte de ese hipoclorito, un volumen determinado, y agrandarlo con agua para poderlo diluir, porque finalmente el hipoclorito que uno utiliza para desinfectar tiene alrededor de 5%. Entonces, pues yo tengo que tener en cuenta la concentración a la que lo compro, porque si lo compro concentrado, pues habrá que diluirlo. Entonces eso lo hicimos, por ejemplo, en esta empresa con el protocolo de bioseguridad. Y eso es propio de las soluciones. Yo las puedo diluir, puedo cambiarle la concentración, etc. En la química inorgánica, pues es la química de la producción de los compuestos, básicamente de la metales y no metales de la tabla periódica. Entonces aquí lo que dice es que si yo tengo un metal y yo le añado oxígeno, eso forma un óxido básico. Ese óxido básico, si yo le añado agua, forma un hidróxido. Si yo tengo un no metal y oxígeno, eso forma un óxido ácido y eso forma un oxácido, o digamos con agua forma un ácido, perdón. Y ese ácido con ese hidróxido forma sales. Y aquí también, digamos, un no metal con hidrógeno forma un hidruro metálico, y ese hidruro, si yo le adiciono agua, forma un hidrácido, y ese hidrácido con hidróxido forma una sal del hidrácido. Aquí forma una oxisal, y es un ácido con un hidróxido, forma un oxisal. Entonces, pues esas son formas, y aquí se forman hidruros metálicos si yo uno el metal más el hidrógeno, hidruro metálico se llama. Entonces, dentro de esos hidruros metálicos está, por ejemplo, el hidruro de sodio, NaH. Entonces, digamos, es una forma de entender cómo se comportan los compuestos inorgánicos, que los compuestos inorgánicos básicamente provienen de los metales y no metales de la tabla periódica, y de ahí se derivan pues estos compuestos inorgánicos. Toda esa química inorgánica, las sales, los hidróxidos, ahí vemos algunas sales, unos hidróxidos y unos ácidos. Este es hidróxido, este es un ácido, y unido forma la sal. Este de acá es el hidróxido de calcio, que era el que conocemos como cal viva. Esta cal viva la uno con HCl, que puede ser un ácido muriático, y al final yo voy a obtener una sal de la unión de estos dos. Las reacciones químicas, ¿qué son? Las reacciones químicas pues son la interacción de compuestos químicos para obtener otros, y ahí existen varios tipos de reacciones. Esta, por ejemplo, es un tema de intercambio. Aquí lo que ocurre es que se cambia un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno y va a pasar un sodio para acá, y el hidrógeno que estaba acá va a pasar para el otro y forma agua. Entonces es un tema de intercambio de átomos, se cambia un hidrógeno por un sodio, y eso se llama reacción de intercambio. Las reacciones químicas pues tienen que ver con energía, porque hay algunas que liberan energía, es decir, por ejemplo, una producción de energía es una explosión, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros allá en el laboratorio de química jugábamos a explotar sodio, y entonces el sodio con el agua produce una explosión de una. Entonces suena así como un tote. Entonces esto son reacciones que son exotérmicas las que producen ese tipo de cosas. La pólvora que ha sonado estos 2 días con el tema del 7 de diciembre. Y reacciones endotérmicas son reacciones que requieren calor, es decir, que para que se produzca la reacción yo necesito añadir calor. Entonces son, por ejemplo, las reacciones que requieren temperatura, ¿sí? Para que ocurran. Ahí están las reacciones de combustión,
Tienen velocidad, o sea, pueden ser lentas o pueden ser rápidas. Hay unas reacciones que se demoran mucho, me toca dejarlas ahí un día para que ocurran, otras que ocurren de una vez. Son reacciones de transformación, pueden ser de síntesis, de descomposición o de sustitución. Y tienen que ver con partículas, puede precipitar, se puede neutralizar, o puede ocurrir una oxidorreducción o reacciones de redox, se llaman, de oxidación reducción. Entonces, estos son como algunos ejemplos de las reacciones. Aquí vemos reacciones químicas de síntesis, de descomposición, de sustitución, de precipitación, endotérmicas, exotérmicas, combustión, neutralización, iónicas, nucleares, irreversibles, reversibles. ¿Sí? Distintos tipos de reacción. Entonces aquí vemos una que es la combustión, que estamos haciendo ahí una fogata. Entonces es madera que está en forma de carbón y otras sustancias, y con el fuego se produce combustión y se hace proceso de transformación de esas sustancias con el fuego. Estas son reacciones, por ejemplo, hay reacciones en las que lo que se ve es formación de vapores. Entonces esto es, digamos, una formación de vapor en una reacción química. Hay otras que tienen cambios de color. Entonces el cambio de color también es una señal de una reacción química, ¿sí? Esta fue una de las razones por las que a mí me encantó y por eso estudié ingeniería química, porque a mí me encantaba ese tema de transformación a través de los colores. Hay otras reacciones de químicas, por ejemplo, esta es una reacción de descomposición que se produce, hay una sustancia que está en estado sólido, se descompone, forma unas burbujas, forma CO2, ¿sí? Hay reacciones en las que se produce, que hay electroquímica, producen oxidación, ¿sí? Estas son reacciones de oxidación. Y hay reacciones de precipitación o cristalización que se forman como cristales. Entonces esos son tipos de reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Pues también es una unión de distintos elementos que guardan el principio de conservación de la materia, es decir, en esta reacción lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Cumplen el principio, eso es lo que llama una ecuación química, donde se cumplen los principios de conservación de la materia, es decir, aquí hay dos átomos de hidrógeno y aquí este 2 está multiplicando esta molécula de acá. Esto es una molécula que se llama ácido clorhídrico, este es hidrógeno que está en estado gas con cloro que está en estado gas y al final se produce HCl. Entonces tengo 2 de hidrógeno acá, aquí también hay 2 de hidrógeno, tengo 2 de cloro acá y aquí también hay 2 de cloro. Entonces al final todo tiene que ser igual tanto a izquierda como a derecha y eso se conoce como ecuación química. Aquí vemos también un ejemplo con grafiquitos. Entonces 2 de nitrógeno, aquí hay 3 de H2, o sea H2 que están unidos, 3H2 y se forma 2NH3. Entonces 2NH3 es que la molécula que se formó es un nitrógeno con 3 hidrógenos, pero al final esto tiene que estar equilibrado, es decir, aquí hay 2 de nitrógeno, aquí yo veo 2 de nitrógeno, aquí hay 2, 4 y 6 de hidrógeno y aquí vemos 3 que hay por un lado y 3 porque hay en el otro, eso quedó igual. Entonces esos son los principios de conservación que mantiene una ecuación química. ¿Me ibas a preguntar algo, Olver? Sí, señor. El H2 no es agua. No, el H2O es agua. El H2 es hidrógeno. El H2 bueno, solito es hidrógeno en estado gas. Este nitrógeno, bueno, gas, hidrógeno. O sea, cuando tú veas esto en una reacción química, en una ecuación química, significa que es gas. La G es gas. Si es sólido hay una S y si es líquido hay una L. Para que lo tengas en cuenta en las reacciones en las ecuaciones químicas sobre todo. ¿Sí? Bueno, profesor. Muchas gracias, profe. Dios lo bendiga. Listo. Entonces, aquí lo importante es que eso son iguales, o sea, son iguales el número de átomos que hay tanto
en el lado izquierdo como en el lado derecho tienen que conservarse, principio de conservación de la materia, lo que cumple lo que cumplen, digamos, las ecuaciones químicas. Digamos que la química más amplia, o sea, la química inorgánica es muy pequeña comparado con la química orgánica. La química orgánica es mucho más compleja. La química orgánica pues tiene que ver en su esencia, gran parte de la química orgánica proviene del petróleo, pues de ahí nace toda esta química porque la química orgánica es la química que combina carbono, hidrógeno, oxígeno, básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, como esos elementos y distintos compuestos que están formando distintos compuestos. Y se encontró pues que una fuente muy importante de estos elementos es el petróleo, y entonces de ahí pues se ha derivado cualquier cantidad de compuestos. Entonces tenemos los alcoholes, la acetona, los aldehídos, los ácidos orgánicos, todo lo que es pues alcanos, alquenos y alquinos, que son compuestos pues que existen fundamentalmente en la base del petróleo y que sirven para la obtención de combustibles, para la obtención de asfalto, bueno, todo esto que nosotros vemos hoy en día. Y los hidrocarburos aromáticos, que pues son base también para múltiples compuestos, que tienen pues distintos usos, también para obtener otros compuestos o para ellos mismos pues sirven como fundamento para alguna función especial que se requiera, ¿no? Digamos que esta química es mucho más amplia. Aquí vemos pues como la esencia de una refinería de petróleo. Entonces, en la refinería de petróleo lo que sucede es que llega petróleo crudo, y el petróleo crudo llega por un intercambiador de calor y entra a una torre de destilación. Y la torre de destilación va sacando pues los gases más livianos por arriba y deja al fondo lo más pesado. Hace un proceso de separación por temperaturas. Entonces aquí el gas de refinería pues es lo más liviano, o sea, los gases de refinería. Estos gases se pueden utilizar también para obtener productos, para obtener energía. Tenemos los disolventes, lo que conocemos como éter, por ejemplo, se puede obtener también de ahí del petróleo. La gasolina, obviamente, la gasolina tiene niveles, una es la que utilizan los carros, otra es la que utiliza los aviones. El gasóleo también como combustible para maquinaria, los aceites lubricantes ya son más pesaditos. El full oil o lo que también se utiliza como aceite combustible, ¿sí? Y finalmente lo más pesado de pesado pues es el asfalto, y todo eso se obtiene en una torre de destilación. Entonces este es un ejemplo pues de lo que sería una torre de destilación como la que hay en Barrancabermeja o la hay en Cartagena. Aquí pues vemos también distintos químicos se obtienen aquí de este que se conoce como nafta, las gasolinas, el querosene, el diésel, ¿sí? Entonces los lubricantes, ¿sí? El petróleo combustible, que también se utiliza pues para el tema de fábricas, y los betunes, asfaltos, y lo que se utiliza también para impermeabilizar techos. Esos son los pesados que vienen también del petróleo. Todos esos son productos de petróleo, y obviamente la industria que se deriva del petróleo, que se conoce como petroquímica, es muy, pero muy amplia, ¿no? Y pues prácticamente, por ejemplo, yo lo que hice en toda la carrera fue estudiar esto.
estudiar los fenómenos de la petroquímica, pues porque pues esa es la esencia de la ingeniería química en la UIS, pues por estar al lado de la refinería Ecopetrol, y pues porque pues es como la esencia del estudio de la química ahí en la UIS. Aquí pues vemos como la mayoría pues son aceites diésel y de calefacción, cómo se van dividiendo. Las gasolinas forman el 20%, otros forman el 10%. Dentro de esos gasolinas están los carburantes 13% y los productos químicos básicos 7%. De los básicos, el 6%, este tiene que ser más como 4%, algo así, porque aquí van, o sea, esto tendría que sumar el 7%. Entonces aquí está mal esta suma de porcentajes. La cuestión es que todo esto del petróleo se deriva todos los plásticos, y pues esto es una cantidad de industrias que se derivan de parte de digamos los productos que salen directamente de la destilación de petróleo, de esa torre de destilación. Y los plásticos obviamente pues sus números son infinitos y sus usos son infinitos. Y ahí pues vimos la tabla, y pues hoy en día lo que se está buscando incluso es cómo se aprovechan y no se vuelven desecho, y lo que hacemos es tratar de aprovecharlos lo máximo para que no tengamos que desecharlos. Eso es lo que hoy en día se está buscando. También lo puede hacer la química. Aquí vemos un cuadro importante que es el aceite de palma. El aceite de palma, por ejemplo, tiene ácidos grasos, tiene metiléster, tiene glicerol, se pueden sacar jabones, se pueden sacar polímeros, se pueden sacar explosivos, farmacéuticos. O sea, eso es una cantidad de cosas que se pueda sacar del aceite de palma. Eso se llama la oleoquímica, porque es química derivada del aceite de palma. Entonces, las grasas, bueno, cantidad de cosas, alimentos, obviamente el aceite que nosotros consumimos en su mayoría es aceite de origen vegetal que sale de ahí, pero esto tiene una cantidad de productos cosméticos, bueno, una cantidad de productos increíbles que provienen de ese fruto de la palma. Otra química que está siendo interesante es, por ejemplo, los aceites esenciales, que se utilizan también para obtener, por ejemplo, cosmética, para tabacos, para farmacéutica, para la industria alimentaria, mejor dicho, cantidad de cosas que tiene aplicación los aceites esenciales, que pueden provenir de fuentes vegetales, pueden provenir de flores, de frutos, etcétera, y yo de ahí puedo obtener esos aceites esenciales. Hoy en día es una química también bastante interesante, bastante estudiada. Allí en el departamento de química de la UIS hay un grupo que se dedica específicamente a eso, sacar productos derivados de aceites esenciales que se puedan conseguir aquí en la región. El estado gas es otro de los aspectos que estudia la química. Lo que estamos viendo era la química orgánica, perdón. El estado gas pues es el comportamiento de los gases, obedecen a tres leyes. La ley de Charles, que es digamos el cambio de volumen al aumentar la temperatura y mantener constante la presión. O sea, aquí lo que se hace es que se mantiene constante una variable y se mira qué pasa con el gas. Entonces, si yo aquí ¿cómo mantengo aquí en la presión? Pues que está con un pistón, pero el pistón se deja mover. Entonces, ¿qué pasa yo al incrementar la temperatura? Lo que yo voy a ver es que se va a incrementar el volumen. Al incrementar la temperatura se va a incrementar el volumen. Entonces, esa es una ley que se llama la ley de Charles, que significa que a presión constante, a mayor temperatura, se incrementa el volumen.
Es decir, hay una relación directa entre la temperatura y el volumen en un gas. La ley son Boyle, Charles y Gay-Lussac. No sé cuál de estas dos es, creo que esta es Boyle, la que pues lo que hace es mantener la temperatura, se mantiene la temperatura y lo que se hace es incrementar la presión. ¿Cómo se incrementa la presión? Pues se aumenta el peso sobre el pistón y al aumentar el peso sobre el pistón lo que voy a obtener es que se reduce el volumen y eso se llama la ley de Boyle y esta es la de Gay-Lussac. No estoy seguro, pero creo que es esta. Sí, creo que son estas. Aquí lo que se hace es que se mantiene constante el volumen y se incrementa la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Se va a incrementar la presión. Entonces, eso es un aspecto, digamos, de esta ley. Entonces, aquí lo que yo hice fue mantener constante el volumen, aquí lo que hice fue mantener constante la presión y aquí lo que hice fue mantener constante la temperatura. Y eso pues de aquí se deriva la ley de los gases, que es la relación, o sea, hay una relación inversa entre la presión y el volumen, hay una relación directa entre la presión y la temperatura y hay una relación directa entre la temperatura y el volumen. Y entonces de ahí se obtiene el comportamiento de los gases. Ese experimento, ¿qué crees que hace experimento? ¿Qué pasa, Olver, si yo tengo una vela y yo tapo la vela con un frasco? Profesor, se apaga la vela por falta de oxígeno. Sí, señor, porque la vela para estar prendida necesita oxígeno. Muy bien. Muy bien. Bueno, lo último es lo que tiene que ver con el pH, que es las soluciones ácido-base en agua. El pH es muy importante. Por ejemplo, el pH tiene un factor importante incluso en nuestro organismo. La intención es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acidez, es que parte de los ácidos gástricos se devuelven por las vías digestivas. Entonces ahí es donde nosotros nos provoca acidez, porque nosotros dentro del estómago tenemos una serie de ácidos que hacen toda la función digestiva, la función de síntesis de los alimentos y conversión de esos alimentos en las proteínas que requerimos y todo este tema que pues nosotros requerimos pues para poder subsistir. Entonces, digamos que el pH es fundamental en muchos procesos, incluido el tema de nuestro mismo organismo. O sea, nosotros debemos tratar de equilibrar nuestro pH, por eso se aconseja pues que tratar de no consumir tantos ácidos. Por ejemplo, las gaseosas incrementan demasiado la acidez. Una gaseosa, por ejemplo, una Coca-Cola puede tener un pH de 2.5 y eso pues obviamente altera la acidez del organismo y aparte pues también el ácido carbónico produce ácidos dentro del mismo organismo, por eso digamos puede ocasionar sensación de acidez las gaseosas, entonces por eso no hay que pues exagerar tanto con ellas. La intención es pues que buscar como los equilibrios. Aquí vemos pues por ejemplo qué es lo más ácido. Lo más ácido es una batería. La batería es muy ácida. Los ácidos del estómago también son muy ácidos. El limón tiene un pH de 2. Hacia este lado son los ácidos y a este lado son los alcalinos. Entonces aquí vamos aumentando. Después viene el vinagre, ya tiene 3. El tomate es ácido. El café es ácido. Tiene un pH de 5. La leche también es ácida por el ácido láctico. Tiene pH de 6. El agua es neutra. Tiene pH de 7, la sangre ya comienza a ser alcalina, tiene pH 8, la soda ya comienza a tener un pH de 9, las tabletas que yo tomo para el estómago, o sea, por ejemplo, esto es parte como de bicarbonato
bicarbonato de sodio, entonces esto ya comienza a ser básico. Soluciones de amoníaco ya son mucho más básicas. Jabón es básico, el jabón que nosotros utilizamos, pues de hecho lo utilizamos para eliminar grasas de nuestro cuerpo. Un blanqueador y ya o sea, por ejemplo, esto es un destapacaños, es esto. Entonces el destapacaños ya esto es el límite de lo alcalino. Entonces esto es una escala de pHs. Y pues digamos que yo tengo, o sea, ¿cómo mido el pH? El pH básicamente se mide con papel de color, se puede hacer con jugo de repollo morado y agua destilada, se puede hacer un medidor de pH, y lo que hace es establece una escala de colores. O sea, el pH se mide con escala de colores. Eso es la escala. Entonces a más rojo pues será más ácido, y viene desde el amarillo hasta el rojo, en este caso con el jugo de remolacha. Pero entonces digamos que pues esa es como la estructura pues general de la química, los temas fundamentales de la química. Ahí los hemos visto en forma muy rápida, muy resumida, pero en este compendio pues está la esencia, ¿no? La esencia de los estudios de la materia. No le dedicamos casi tiempo al tema de energía, porque también el tema de energía hoy en día pues se orienta más hacia el tema de la física también, ¿no? Como lo vimos en el tema de los estudios de los principios de la física. Entonces, pues aquí que hemos visto pues los fundamentos de la materia, los principios pues de la clasificación de la materia. Ya sabemos que nos quedó claro que son 4 tipos de materia: mezcla homogénea, mezcla heterogénea, compuesto o elemento. Compuesto y elemento son sustancias puras, y mezcla homogénea y mezcla heterogénea pues son mezclas. Y esas son como las 4 formas que yo tengo de clasificar cualquier tipo de materia que haya en el universo incluso, ¿sí? No sé si tengas alguna inquietud, Olver. Pues ha sido como una exposición demasiado rápida, pero pues la intención era dar como los principios fundamentales. No, profesor, sí, ya quedé claro de la clase, sí, de los químicos, de la manera de que usted está explicando de hacer las lociones, del agua con la sal y el tema de los óxidos. Listo. Entonces, pues las grandes divisiones, pues química inorgánica, química orgánica. La química inorgánica pues es la química que proviene de la tabla periódica, metales y no metales. La química orgánica es la que viene pues fundamentalmente su máximo desarrollo pues se logra con el petróleo, pero ya vimos que se puede utilizar también aceite palma. De la palma también puede venir, de los aceites esenciales. Entonces hay distintas formas de desarrollar la química en distintas áreas, y pues hoy en día la aplicación pues es muy amplia. Digamos que hoy en día también la intención es cómo la química nos ayuda a disminuir la contaminación. Entonces una parte de disminuir la contaminación es cómo hacemos para reutilizar por métodos químicos o métodos de transformación los plásticos, que son como el principal, o sea, para mí el principal problema ahorita de contaminación es el plástico. Entonces, dime. Yo le hago una preguntita. Del petróleo sale la gasolina, el SPM y el diésel y la gasolina para los aviones y automóviles. Entonces la pregunta mía es esta: ¿por qué lleva más petróleo que gasolina, viendo que la gasolina tiene diferente olor al petróleo?
O sea, lo que pasa es que el petróleo es una mezcla de muchas sustancias, demasiadas, tiene muchísimas sustancias. Entonces, por eso hay que ir a la torre de destilación y separar, esa es la mejor forma de separar sustancias. Entonces, lo que hace la torre de destilación es separar las sustancias más livianas, van a la parte de arriba de la torre y las sustancias más pesadas van para la parte de abajo. Y ahí hay sustancias tan pesadas como el asfalto, porque el asfalto es prácticamente, o sea, es muy, muy pesado, que de hecho es lo que pues utilizamos para pavimentar las calles. Es demasiado pesado y eso está en el fondo de la torre, pero hay cosas tan livianas como gas. O sea, hay gas que se puede sacar de la parte superior de la torre de destilación. Es una torre que va por platicos y entonces en los platicos se van recopilando como las distintas sustancias. Entonces puede ser que un olor es el olor del petróleo, que tiene una mezcla de muchísimas sustancias, y otro olor muy distinto es el de los compuestos que se van separando. Y obviamente al ser más digamos volátiles o estén en la parte superior en la torre de destilación, pues van a ser más detectados o más fuertes de olor, ¿sí? Entonces ese es un fenómeno que puede ocurrir así. O sea, hay muchos compuestos, o sea, por ejemplo, el éter es muy fuerte, un olor muy característico que se utiliza para diluir, por ejemplo, pintura, ¿no? Entonces ese es el fenómeno. Y o sea, el petróleo pues tiene pues cualquier cantidad de usos. Obviamente, como vimos ahí, pues lo que más se utiliza es como combustible, pero a un pequeño porcentaje que se recoge para producir nuevos compuestos, pues eso es inmenso por la cantidad de petróleo que se saca, ¿no? En todas las partes del mundo. Y por eso es tan apreciado, porque pues de ahí pueden salir demasiadas cantidad de compuestos de una torre de destilación. Bueno, profesor, listo, muchas gracias. Eso es ¿Listo? lo que quería yo saber, porque hasta donde yo tengo entendido, todos esos productos, todas esas cosas salen del petróleo. Sí, ¿cierto, la profesor? nafta que digamos que la nafta también es o sea, aceites combustible, ¿no? Aceites combustibles ya más pesados, no tanto como gasolina, que se utilizan ya para mover barcos o para algunas industrias pesadas. El ACPM. ACPM, diésel, todo eso viene en el petróleo, todo eso se extrae de ahí. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces, el petróleo es un producto muy importante, ¿cierto, profesor? Sí, ahí la cuestión es que pues está claro que pues tiene, o sea, tiene fecha de caducidad. Aquí en Colombia, amigos que trabajan en esa industria me comentan que pues las reservas están más o menos en estos momentos como para unos 30 años. En 30 años ya no, o sea, si no se siguen descubriendo nuevos pozos importantes, Colombia no tendría ya petróleo disponible. Eso es con relación específicamente al país. Ya pues también pues los que más tienen petróleo pues son los árabes, que eso cuando uno ve por ejemplo desde un avión Arabia, eso los pozos están casi sobre la superficie, o sea, los pozos petroleros es casi como piscinas que hay ahí, o sea, están muy en la superficie del petróleo. Ellos pueden ser los que tengan más reservas, pero aún así pues eso es finito, o sea, llegará un momento en que no habrá más petróleo disponible. Entonces por eso es que hay que pensar en energías alternativas, por eso es que hay que pensar en buscar otras fuentes de energía alternativas. Sí, o sea, pues hay muchas cosas que se han descubierto y que se han desarrollado, pero
creería que todavía hay más por desarrollar y sería importante seguir mirando el petróleo como una fuente de nuevas posibilidades de fabricación y no solo como combustible, como una materia prima importante de productos químicos. Entonces es eso. Y pues también está el carbón. El carbón tiene la carboquímica. Entonces también muy importante en todo lo que es la producción de sustancias. Del carbón se derivan muchísimas sustancias. Bueno, entonces aquí con esto hacemos culminación de la